Gracias, señora presidenta. Voto en discordia. Quien habla, Naico Coronado Salazar, me encuentro en desacuerdo con la decisión de la mayoría de integrantes de este colegiado, juez Caballero García y Bengoa Valdeiglesias, en la decisión de anular el juicio y remitir los actuados a la etapa intermedia, por los siguientes fundamentos. Primero, no existe regulación normativa que permita la no continuación de un juicio ya instalado y en plena actividad probatoria. Que no sea que el acusado haya fallecido, que haya prescrito la acción penal o que haya una sentencia penal sobre los mismos hechos ante otro órgano jurisdiccional, lo cual no ha acontecido en el presente caso. Por lo que consideramos que la decisión de anular el juicio y retrotraerlo a la etapa anterior vulnera el principio de legalidad. Segundo, no existe un mandato jurisdiccional de una sala penal superior, de una sala de la Corte Suprema del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o de algún tribunal supranacional que ordene la suspensión, la interrupción del juicio o acaso su finalización, y menos que éste se retrotraiga a etapas anteriores a la fase del juzgamiento. Tanto más si esta decisión incluye la nulidad de un juicio ya instalado en fecha 1 de julio de 2024, esto es, hace 6 meses a la fecha, en el que se han realizado 34 sesiones de audiencias judiciales continuas, incluso con la actuación probatoria a través de la declaración de 35 testigos hasta la fecha. Por lo que, desde nuestra perspectiva, se vulnera el principio al debido proceso. Tercero, no está permitido por ley que ante una situación detectada como un vicio o una situación a corregir, se emita una decisión que posibilite retrotraerse a una fase procesal anterior, como lo es de juzgamiento a la etapa intermedia. Y esto está expresamente señalado en el artículo 153.3 del Código Procesal Penal, que prohíbe dicha situación ante la declaración o decisión de nulidad, como en el presente caso. Con lo que consideramos se vulnera el principio de preclusión de actos procesales. Cuarto, en el presente caso, no puede realizarse una interpretación extensiva en base a lo decidido por el Tribunal Constitucional, que como muy bien se ha emitido en la resolución 63, este órgano colegiado está acatando en relación a la anulación de la acusación y del autoenjuiciamiento en relación al hoy acusado, el señor Klimper Ackerman, de lo que se ha decidido, conforme a la resolución emitida esta mañana, que los actuados vuelvan a etapa intermedia para dar cumplimiento expreso a lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Esta decisión, desde nuestra perspectiva, no puede ser aplicada de forma extensiva a los otros 33 acusados en este caso, en atención a que, de acuerdo a la revisión del auto de enjuiciamiento, existen imputaciones concretas por acusado, por delitos imputados e incluso, siendo extenso el auto de enjuiciamiento, dentro de cada imputación por delito hay diversos hechos con atribuciones concretas de conducta a diversos acusados. Por lo que interpretar que lo señalado por el Tribunal Constitucional de la existencia de una acusación sorpresiva para el caso del señor Klimper Ackerman deba ser extendido a todos los demás acusados, consideramos que no es una decisión conforme al espíritu de la interpretación del propio tribunal. Tanto más que el Tribunal Constitucional, teniendo la potestad de hacerlo, no dictamina o no decreta la nulidad del auto de la acusación de todos los acusados y tampoco la nulidad del autoenjuiciamiento. Por tanto, lo que correspondería en ese supuesto tendría que ser el acatamiento por parte de este órgano jurisdiccional de dicha decisión. Lo que no ha ocurrido. En el presente caso, se está haciendo una interpretación extensiva de lo que no ha referido el Tribunal Constitucional.
por lo que dejamos claro que nuestra posición no es contraria de ninguna manera a lo decidido por el Tribunal Constitucional. Situación diferente es la interpretación que hizo este colegiado en relación al entonces acusado, el señor Oré Guardia, en tanto que en dicho caso, el Tribunal Constitucional analizó el delito de obstrucción a la justicia, y lo que verificó el colegiado, que aceptó no solamente para el señor Oré Guardia, sino para otros imputados respecto a ese delito, es la presencia de una situación idéntica para los imputados por ese delito. Lo que no acontece en este caso, puesto que resaltamos de la revisión del auto de enjuiciamiento, verificamos diversas imputaciones concretas, atribuciones de conductas múltiples a los acusados. Y si bien se ha referido a una de las imputaciones respecto al señor Klimper Ackerman es el delito de organización criminal y lavado de activos, y por tanto esto tendría incidencia en todos los demás acusados, consideramos que el autoenjuiciamiento contiene imputaciones con atribuciones de conducta concretas dentro del marco de imputación general, pero determinadas por cada acusado. Lo que en su caso, a través de la continuación del juicio y la sentencia penal respectiva, se definirá la situación jurídica correspondiente. En tanto que este tipo de decisiones, como las emitidas por el Tribunal Constitucional, si bien tiene incidencia directa en los recurrentes, también tiene incidencia directa en la tesis fiscal. Quinto, como se ha referido en fundamentos anteriores de este voto en discordia o en desacuerdo, es la existencia de diversas acciones constitucionales cuestionando de diversas partes de este proceso a nivel de la justicia constitucional, cuestionando la imputación penal. En ese sentido, se ha referido en la audiencia que se han planteado diversas acciones constitucionales. Por lo que quien habla considera que la resolución dispuesta en mayoría que anula el juicio es una expresión a priori de lo que tendrían que resolver en la justicia constitucional el propio juez constitucional. Que más allá que el juez penal tiene también un control constitucional, lo cierto es que se ha referido a la existencia de propias acciones constitucionales por varios acusados en este caso, por lo que consideramos que con la decisión emitida no podría ser sólida, en tanto que se estaría abocando a causas pendientes de ser resuelta ante otros órganos jurisdiccionales. Sexto, se ha referido en el voto en mayoría que hay una incidencia negativa o irregular en cuanto a la formulación de la acusación, el auto de enjuiciamiento, que se ve plasmado a través de la emisión de decisiones de la justicia constitucional, como el Tribunal Constitucional, respecto a la sentencia que amparó el pedido del entonces acusado Oré Guardia por el delito de obstrucción a la justicia, del señor Klimper Ackerman, en este caso por la imputación y la denominada acusación sorpresiva, y también por lo resuelto por la Corte Suprema en relación al señor Briceño Villena, ¿no? Del que se ordena que se emita una nueva resolución sobre un pedido de sobreseimiento en etapa intermedia. Pues bien, se ha referido que esto es un síntoma de que en los actos procesales previos a este juicio que se realiza o que se realizaba hasta la fecha, nos da un signo de que hay afectación, vulneración de derechos, una acusación integral irregular, y lo que se ha referido en la decisión en mayoría. Sin embargo, lo cierto es que a la fecha tenemos una acusación y un auto de enjuiciamiento válidos, controlados en etapa intermedia, y que no podría sostenerse en base a situaciones hipotéticas o conjeturales lo que va a ocurrir a futuro, en tanto que la jurisdicción constitucional como esta, la justicia penal, tiene sus diversas posibilidades de resolución de casos. Por lo que proyectar que en base a estas muestras todo está mal, consideramos que es una situación que no debe ser así concebida. Séptimo. Por otro lado, hay algo importante. ¿Cuál es?
la expectativa social y, por supuesto, de los justiciables en un caso concreto de obtener una respuesta en la resolución de un caso con prontitud, con el plazo razonable para ser juzgado y resuelta su situación, con principios como celeridad, economía procesal, entre otros, que deben ser objeto de respuesta por parte del órgano encargado del juicio oral. En relación a la situación del acusado Briceño Villeni, considera quien habla que tampoco existe sustento para retrotraer el proceso de etapa intermedia, en tanto que se necesita que el juez de etapa intermedia, conforme acatando el mandato de la Corte Suprema de la Sala Constitucional, emita una nueva decisión respecto a un pedido de sobreseimiento que fue anulado en el contexto de la etapa intermedia, y si es que ya se emitió, como lo ha señalado el señor fiscal en esta audiencia, se verifique en su oportunidad los efectos que tendría respecto al proceso y específicamente respecto al juzgamiento. Finalmente, fundamento noveno. Es nuestra convicción que en el presente caso, con la decisión de anular un juicio instalado en plena actividad probatoria, no se han ponderado principios como legalidad, debido proceso, preclusión de actos procesales, no abocamiento a causas pendientes de ser resuelta, entre otros principios que deben, como señala el recurso de nulidad 4003-2013 Lima, que deben priorizarse para optimizar un adecuado servicio de justicia en el país. Esto en relación a la decisión en mayoría, siempre respetando los ámbitos de decisiones internas del colegiado, pero estamos convencidos que no hay fundamento normativo, fundamento a mandato judicial superior, tampoco a través de la interpretación extensiva de un mandato del Tribunal Constitucional o basado en situaciones de proyección a futuro de lo que podría pasar en relación a las demás imputaciones, sobre todo porque se encuentra vigente y válido hasta este momento una acusación fiscal controlada en etapa intermedia con todos los matices de cuestionamiento que ya lo hemos verificado al inicio del juicio y que en su momento se denegaron las nulidades planteadas por múltiples defensas y que hoy se encuentran vigentes, que ha posibilitado un juicio hasta la fecha llevado a cabo a través de la actividad probatoria con respeto a todas las garantías y derechos procesales de las partes. En consecuencia, quien habla tiene el voto a que se desestime las solicitudes de nulidad deducidas por las diversas defensas técnicas de acusados en este proceso, que se deje sin efecto y que se continúe el juicio oral conforme a la actividad probatoria que se viene llevando a la fecha, incluso con convocatoria de declaración testimonial para el día de hoy. Ese es mi voto, señora presidenta. Gracias. Muy bien, se pregunta al Ministerio Público sobre lo resuelto. Señora presidenta, al amparo del artículo 124,